Partir con la presentación del colega kinesiólogo Gonzalo Varas. Les recuerdo a cada uno de ustedes que pueden ver estas presentaciones en la página de Sochimi, www.medicina-intensiva.cl. Ahí se encuentran, o se va a encontrar no solo esta presentación, sino todas las que hemos hecho a lo largo de estos meses. ¿Ya? Al mismo tiempo los invito a realizar sus preguntas. Pueden escribirlo directamente acá, y una vez terminada la presentación de Gonzalo, vamos a exponérselas para que estas sean respondidas. A continuación, vamos a presentar al kinesiólogo Gonzalo Varas Durán, quien es candidato a magíster en Administración en Salud, diplomado en Terapia Ventilatoria de la Pontificia Universidad Católica, coordinador clínico del equipo de Kinesiología Intensiva del Hospital de Quillota. Él nos va a presentar la charla Manejo de la ventilación mecánica no invasiva por el kinesiólogo intensivista. Gonzalo, todo el tiempo, este tiempo es tuyo. Gracias, Rodrigo. Junto con, primero, agradecer la invitación al Hospital Digital, Sochimi, agradecerlo nuevamente y con el tema que nos convoca el día de hoy, básicamente considerar algunos aspectos importantes del manejo de la ventilación mecánica no invasiva y lo que hacemos diariamente, digamos, en la unidad de paciente crítico a lo largo del país. Probablemente no vamos a descubrir la pólvora el día de hoy, pero sí vamos a reforzar ciertos aspectos que son relevantes en consideración a que este tipo de terapia se está realizando cada día con mayor énfasis, quizás en algunos lugares de Chile, dada la condición epidemiológica actual, el manejo de este tipo de soporte ventilatorio también va a estar en manos de personal quizás menos experto o menos habituado al uso de este tipo de insumo, por así decirlo. Desde el punto de vista del objetivo de esta presentación, van a dar a conocer ciertos aspectos generales del uso de la ventilación mecánica no invasiva, reforzar el manejo clínico del paciente usuario de ventilación mecánica no invasiva, algunas consideraciones generales basadas en la evidencia, y también algunas consideraciones generales y contextualizadas obviamente al escenario actual, que es en el COVID. Con respecto a la generalidad de la ventilación mecánica no invasiva y en relación a la historia, más bien dicho, para no extenderme mucho en esto, la ventilación mecánica no invasiva como tal se presentó, digamos, durante la epidemia de polio del año 30 y el año 50 en relación al uso de los pulmones de acero, que claramente, al no ser un soporte, digamos, que invade la vía aérea nativa, por así decir, del paciente, sino que es más bien una presión negativa externa al cuerpo, se podría eventualmente clasificar como un soporte ventilatorio no invasivo. Fue usado por más de 20 años, hasta que apareció en el año 50 la vacuna. Después de eso el uso claramente disminuyó, salvo en algunos lugares que se mantuvo la utilización de este tipo de implementos, pero ya hacia el año 80, en relación a la implementación o a la creación de CPAP, dirigido específicamente a la apnea obstructiva del sueño, el uso de la ventilación mecánica que conocemos ha ido incrementándose desde esa fecha a la actualidad. Después, ya cercano a los años 90, también el uso, en el año 90, digamos, la creación del BiPAP y la masificación del uso de soporte, digamos, no invasivo en pacientes con enfermedad neuromuscular. Y ya hacia la década del 90, 95 en adelante, estudios señeros que claro, han marcado la pauta con respecto a lo que tenemos hoy en día, que el uso de ventilación no invasiva como gol estándar en el tratamiento, sobre todo del edema, de los pacientes hepáticos, los pacientes con edema pulmonar, pacientes inmunosuprimidos, hasta la edad moderna, que con el desarrollo tecnológico, obviamente, de los equipos ha ido, digamos, en masificación absoluta el uso, digamos, de esta terapia, de esta tecnología. Como dije, el año 95 este estudio, a mi entender, marcó un punto de quiebre con respecto a que ya se estableció con estudios clínicos serios que la ventilación no invasiva tenía impacto directo en el outcome principal, que es, digamos, la mortalidad, en relación a la disminución de los días de intubación, por lo tanto de los días de cama UCI de los pacientes, y disminución de la mortalidad, como dije anteriormente, y eso también está supeditado a mejoras desde el punto de vista gasométrico. Obviamente el paciente hipercárnico se ve bien beneficiado, y vamos a analizarlo posteriormente,
el manejo de este tipo de intervención. A modo general, ¿cómo opera un ventilador mecánico no invasivo? Bien general, tiene diferencias sustanciales con la ventilación mecánica, o con los ventiladores mecánicos pesados, por así decir. Básicamente porque opera con un circuito abierto en relación a la ventilación pesada, que es un circuito cerrado que tiene una retroalimentación continua. Aquí quizás difiere un poco, pero finalmente, como piensa el ventilador, lo único que quiere entregar es entregar presión. ¿Y cómo lo hace? A través de variación de flujo. Por eso, en general, los ventiladores actuales funcionan la mayoría a turbina. Antes funcionaban los más antiguos con pistones, e inclusive con unos blower, que son una especie de turbina con algún otro tipo de modificación, pero lo más común es hoy digamos, los ventiladores que están en el mercado, que funcionan a turbina, y cómo se retroalimentan, cómo miden, digamos, a través de sensores de flujo de diferencial de presión, que la mayoría están dentro del equipo, y en algunos ventiladores que son más avanzados están, digamos, pueden estar proximal al usuario. En general, estos ventiladores ciclan por flujo, son limitados por presión, entre otros aspectos generales. ¿Por qué en el diario vivir de la UCI utilizamos ventilación no invasiva? Básicamente porque mejoramos la oxigenación arterial con su uso, podemos aumentar la ventilación alveolar, disminuir el trabajo respiratorio, prevenir algunas complicaciones asociadas a la ventilación mecánica invasiva o ventilación mecánica pesada, y claro, en algunos subgrupos de pacientes claramente nos permite evitar la intubación traqueal. Por eso tiene algunas ventajas, sobre todo por el lado de las complicaciones. En general sabemos que el proceso de intubación, sobre todo en intubaciones de urgencia, por así decir, puede generar algunos daños, puede generar traumas dentales, lesión neurofaringia, en relación a la sedación puede generar arritmia, inclusive hipotensión, en casos más extremos, paro. Hay una pérdida de los mecanismos de defensa de la vía aérea, y eso facilita, digamos, la colonización bacteriana y la neumonía de ventilación mecánica, versus, digamos, una interfaz que está por fuera del paciente, y en general se preservan estos mecanismos de defensa en relación al usar como interfaz o al invadir la vía aérea, digamos, con un tubo endotraqueal. Podemos generar hemoptisis, disfunción de las cuerdas vocales, o generalmente cuando se prolonga su uso, estenosis traqueal. Y la ventaja también principal del no invasivo es que se mantiene el nivel de conciencia del paciente, podemos relacionarnos con él, el paciente se puede comunicar, y eso genera una sensación, digamos, de alivio, y podemos tener feedback, digamos, con nuestro paciente. Con respecto a la infección, es súper importante considerar este estudio del año 2000, en que claramente el grupo control es los que reciben, digamos, ventilación convencional, ventilación pesada, por así decir. En términos de infecciones, claramente la ventilación no invasiva tiene menor porcentaje de infección, y también menores días, digamos, de uso de soporte ventilatorio, y esto mismo se asocia a una disminución de la mortalidad y a liberación de la cama crítica, que hoy por hoy es un tema bastante importante. Por lo tanto, ¿en quiénes utilizamos y hemos utilizado siempre, por así decir, este tipo de soporte? Ya sabemos, de perogrullo, en la exacerbación de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en pacientes con edema pulmonar agudo, en algunos pacientes inmunosuprimidos, con grado niveles de evidencia altos, en el destete de la ventilación mecánica invasiva en el paciente hepático, pero también, a pesar de que la evidencia no es sólida, también usamos en distrés respiratorio, lo vamos a ver también más adelante, podría tener un rol en las neumonias, que la evidencia bastante lo rechaza, y desde el punto de vista del fracaso de la extubación, es bastante discutible, la evidencia actual es un poco contradictoria, también lo vamos a tocar en su momento. Por lo tanto, si lo quiere usar con seguridad, ya sabemos, y repetimos por última vez, en el paciente de EPO, que los pacientes con edema pulmón, y sobre todo considerar, y importante que se queden con esto, la facilitación del weaning, independiente de la cronicidad que tenga el paciente o del morbio que tenga de base desde el punto de vista pulmonar. Y con menor evidencia en otras entidades, pero independiente de la evidencia que uno pueda leer y la que está disponible, la verdad es que el uso clínico
se evalúa, digamos, caso a caso, y en general a veces trasciende un poco más allá de la evidencia dura, y la verdad es que cada centro y cada grupo de profesionales tiene su propia evidencia y en general les puede dar mayor y mejores resultados. Pero de frentón, en quienes no utilizamos lo invasivo, tenemos que considerar, obvio, contraindicaciones absolutas. El paciente que está, o que tuvo un paro reciente, el paciente que está con falla orgánica de uno o más órganos, que no tenga que ver con el órgano intercambiador, obstrucción en la vía aérea superior, necesidad de protección de la vía aérea, paciente que es incapaz de eliminar de forma autónoma las secreciones, paciente que tenga trauma o cirugía facial reciente. Y desde el punto de vista relativo hay muchas, pero puse estas 4 en relación a que claramente la discusión clínica del equipo con los pacientes en cuál vamos a utilizarlo o no, básicamente el paciente que tenga compromiso del sensorio, paciente que esté agitado desde el punto de vista psicomotor, que también el manejo farmacológico aquí es importante, paciente con diferentes grados de hipoxemia, claramente también es discutible hasta qué punto vamos a apoyar a ese paciente, un paciente que tiene, por ejemplo, un distrés grave, si se beneficia o no se beneficia, etcétera, eso es discutible, y los pacientes que por alguna razón tengan una ventilación espontánea muy limitada. Equipos, bueno, todos sabemos y lo compartimos diariamente con todos los kinesiólogos y en general con todo el equipo de salud del país. Hay muchos equipos, es imposible, yo creo, manejar todo a la perfección, básicamente porque siguen llegando equipos nuevos y estamos todos los días leyendo un catálogo, viendo tutoriales, etcétera. Pero a modo de ordenarse un poco, podemos separarlo en 3, digamos, en los ventiladores que son de home care, de domicilio, como el ResMed ViPAP 3 o el Harmony, ventiladores de gama hospitalaria, como puede ser el Carina, el Respironics, el mismo Vision, el ST30 ya no se utiliza, pero se utilizó mucho tiempo. Y como intermedio podríamos decir el Stellar 150, que va a ser un ventilador bien pequeñito, es bastante versátil y muy útil. Y como transversal el Trilogy, la verdad es que el Trilogy lo hemos visto de todo, desde traslado hasta pediátrico, no invasivo, tráqueo, etcétera, un ventilador bastante versátil. Con respecto a la interfase, la verdad es que es un punto crítico con respecto a la utilización de no invasivo. La verdad es que hay que tratar de buscar la interfase que nos permita mantener un equilibrio entre minimizar la fuga, digamos, entre que sea confortable para el paciente y no le genere lesiones, obviamente, y lo pueda tolerar, y que también desde el punto de vista fisiológico no tenga algunos, digamos, puntos negativos que puedan intervenir en mi intervención, o sea, que puedan, digamos, complicar mi intervención. Desde el punto de vista de la fuga, hay que tener en consideración que cuando una interfaz se fuga mucho, esto estamos claramente hablando en el contexto general, no COVID, la verdad es que ojalá, y lo vamos a ver después, no haya fuga en esos pacientes tipo COVID, pero en general la fuga exacerbada produce, digamos, reducción de la ventilación alveolar, claramente favorece la sincronía, básicamente porque los ventiladores no invasivos, los ventiladores livianos compensan muy bien la fuga, y cómo la compensan es aumentando el flujo, y ahí se produce una suerte de encuentro entre la demanda inspiratoria del paciente versus el flujo que le entrega el ventilador, y genera sincronía, etcétera, y eso mismo puede también incrementar la resistencia, digamos. Con respecto a lo confortable y el equilibrio entre lo confortable y el material, digamos, tiene que ser lo suficientemente cómoda para que el paciente la tolere, pero también que no genere lesiones. Por ejemplo, hay algunas oronasales que se apoyan en el puente de la nariz y cuando son de uso prolongado puede generar algún tipo de lesión en la nariz, puede causar sobredistensión, o sea, por sobredistensión del arnés puede también generar lesiones, etcétera. La idea es que sea, ojalá, lo más hipoalergénica, que se pueda intercambiar fácil, que se pueda limpiar fácil, que no tenga mucho recoveco donde se pueda, digamos, ensuciar más y acumular secreciones, qué sé yo. Y desde el punto de vista del espacio muerto, ojalá que también, bueno, vamos a ver que es estas máscaras que tienen mayor espacio muerto que otras, y eso también puede generar algunas alteraciones ventilatorias. Y si, digamos, usamos o no usamos filtro, HMF viral bacteriano, que también podrían aumentar el espacio muerto. Por lo tanto, la interfaz ideal, esto es súper
dentro del mundo de lo ideal, ojalá que no tenga fuga, que sea estable, que sea liviana, etcétera, que presente baja resistencia y que sea, digamos, económica. En realidad, para que una interfaz cumpla con todo lo que estoy mencionando aquí, generalmente no son muy baratas, pero la idea es que ojalá tengamos un amplio stock de máscaras disponibles en nuestras unidades. Con respecto a los arnés, lo mismo. En general, es súper como casero esto, pero en general los arneses que ya están viejos son los que nos generan más problemas, y inclusive podemos tener máscaras que soportan varios ciclos de reutilización y muchos años de uso, pero los arneses son los puntos críticos que en general podrían marcar, digamos, la diferencia entre ser exitoso o no. Así que no es un detalle, es un dato que hay que considerar. Por lo tanto, en el uso hospitalario tenemos, según mi criterio, usamos básicamente las máscaras oronasales y las faciales totales, como la que vemos acá en el medio, que es la FitLife, antes llamada Performax, o la facial total, o este tipo de oronasales que puntualmente hay variados tipos, dependiendo de la marca, obviamente. Hay algunas interfaces nasales que según entiendo, no se usan mucho en el ambiente hospitalario, y quizá hoy podrían tener un rol importante en el manejo con presión positiva, digamos, en pandemia, considerándolo y poniéndolo, digamos, a la par con la famosa candazol de alto flujo. Y según algunos estudios que hemos podido revisar, lo que más sugieren, digamos, en pandemia es el uso de este tipo de dispositivos que no están muy ampliamente disponibles en Chile, los helmets, pero que aparentemente van a empezar a emerger. Para la elección y la colocación de la interfaz hay que considerar hartos aspectos que van en relación con el paciente, con relación a la tolerancia del mismo, si va a ser utilizada por largo tiempo, si el paciente tiene alguna anormalidades faciales, si es más sensible, irritación, etc. Pero obviamente todo va a estar supeditado a lo que tengamos en stock en nuestras unidades, y también, según entiendo, al conocimiento, digamos, y el manejo de todo el equipo de la interfaz que tenemos disponible. O sea, no sacamos nada con, oye, una máscara nueva, se la instalamos al paciente y el resto del equipo, independiente que el kinesiólogo sea en la mayoría de las veces el que lleva la ventilación no invasiva, el resto del equipo no tenga idea de cómo funciona, si está fugando o no, si es que se desconectó, si tiene válvula antiasfixia, etc. La idea es que todo el equipo esté familiarizado con la interfaz utilizada. Algunas máscaras traen una suerte de molde para poder probar, digamos, cuál es el tamaño ideal para cada paciente. En general, esto dura muy poquito en las unidades porque viene cuando está la máscara nueva y se tienden a perder rápidamente, pero para que lo conozcamos, en realidad tienen relación con las diferentes tallas. Este tipo de molde, por así decirlo, nos podría orientar hacia qué tamaño de máscara es la más indicada para el paciente, sobre todo también considerando, como le digo, las tallas, hay diferentes, S, M, L, XL, etc. Por lo tanto, la elección y la colocación de la interfase es súper importante, aunque suene muy, muy básico. La idea es colocarla siempre desde inferior hacia superior, sobre todo las máscaras oronasales, tratando de probar que la parte más baja, digamos, quede en contacto inmediatamente debajo del labio superior. Ojalá que el paciente pueda abrir un poco la boca antes de colocar la máscara, porque si la colocamos con la boca cerrada y el paciente posteriormente la tiende a abrir, como que entre comillas literalmente se empieza a comer la máscara y empieza a fugar, digamos, a través del labio inferior. Luego de eso conectamos los arnés y el resto del circuito y, digamos, ajustamos en relación a la tensión mínima en la cual genere, digamos, comodidad al paciente y no genere tanta fuga. Con respecto a las faciales totales, es bastante similar siempre, tratar de posicionar el mentón, digamos, dentro de la máscara, tiene una parte de silicona que debe estar por debajo también del labio inferior. Luego de eso, ojalá si el paciente está cooperador, si no, con la ayuda de otra parte del equipo, fijar la mano, digamos, fijar con la mano la máscara, digamos, y asegurar las fijaciones, conectar, digamos, el circuito y ver si es que hay que realizar algún tipo de ajuste de la comodidad de la máscara y de los arnés. La idea es que siempre quede bien centrada, por eso, digamos, a veces es necesario hacerlo con otra persona o que el paciente también nos pueda ayudar en eso. Por lo tanto, es súper importante tener disponibles varios tipos y tamaños de interfaces para facilitar la adaptación al rostro del paciente.
Recomendar usar una máscara facial como interfase primaria, digamos, como en fase aguda, por así decir, para iniciar rápido la ventilación mecánica no invasiva, y una vez que el paciente está más estable, quizás buscar otra máscara que sea más confortable, quizás, pero en general las máscaras faciales como la FitLife, que tienen muy buena tolerancia, digamos, y son relativamente bien toleradas por los pacientes y nos generan bastante éxito. Como me dije, si el paciente puede cooperar también sería ideal, básicamente porque ya es partícipe de su terapia y también mientras le explicamos cuáles son los alcances de la misma, y hay que tratar de ajustar para que no fugue. Los valores que son ahí son bien teóricos, la verdad. Los ventiladores livianos pueden compensar perfectamente hasta 60 litros por minuto o más de fuga, pero esa compensación es expensa aumentar el flujo, así que probablemente no es tan beneficioso que mantener, digamos, una fuga tan importante en el tiempo. La idea es tratar de ajustarla lo mejor posible. Claramente situaciones problemáticas en el desempeño clínico diario, la presencia de sondas que son bien comunes, nasogástricas, nasoenterales en general, a través de colocar la interfase, digamos, y tratar de evitar que no fugue por ahí, puede ser un poco complejo. El paciente que tiene una barba prominente también es más complejo el después de acomodarla y que no fugue. En este caso, cuando es muy problemático, tendrá que cortarse la barba, ¿no? ¿Sí? Los chiquillos ahí, los TENS, a veces les pegan una sesión de barbería y la cosa mejora, y ya cuando hay alteraciones de anatomía, es más complejo la cosa, y ahí es cuando ya tenemos que barajar el uso de otro tipo de interfaz. Otras situaciones problemáticas cuando hay desconocimiento, cuando llegan de repente interfaces nuevas al equipo que no son conocidas o que son manejados en ambiente extra UCI, por así decir, en otro servicio. Es común de que dice, ¿sabes qué? Llaman al kinesiólogo que venga a ver al paciente porque el ventilador está sonando, y uno va a ver y tienen los puertos tapados, o con tapitas rojas, o con tela, o lo que haya disponible, y el argumento es, oye, la verdad es que él estaba fugando mucho y salía mucho aire por ahí. Y eso tiene que relación con digamos, el conocimiento de la interfaz misma, y eso también es obligación del kinesiólogo o de la persona que está a cargo del manejo de la ventilación invasiva, el poder enseñar al resto del equipo cuál es el correcto manejo. No es poco común en un principio que si ocurran este tipo de cosas, se está tapando ahí, porque salía mucho aire, están tapando la válvula de seguridad anti-asfixia del paciente, con los problemas que eso pudiese traer también para el paciente. O iniciativa, me pueden ayudar, pueden instalar la máscara del no invasivo mientras yo voy, se le instalan y el ventilador va a prender solito, ya, para que cuando uno busca ayuda, digamos, el resto del equipo que no está muy familiarizado con este tipo de interfaz, puede ocurrir este tipo de cosas, en la cual claramente está muy mal ubicada la máscara. Por lo tanto, con respecto a las interfaces hay miles. Siempre hay que considerar mantener un equilibrio entre las ventajas y las desventajas, y sobre todo con respecto a la comodidad y a la tolerancia del paciente, más que nada eso, porque como les dije, el 50% de la terapia va a estar del éxito, digamos, terapéutico de la no invasiva va a estar supeditada al que el paciente tolere la interfaz. Por lo tanto, la correcta selección, el cambio, la modificación claramente es muy importante. Tiene ciertos inconvenientes, sobre todo, como dije, pues, del tema de lesiones, en algunos pacientes que son claustrofóbicos, las máscaras faciales totales los pueden apremiar un poco más. En relación a los flujos, puede generar congestión nasal, la sequedad de la mucosa, irritación ocular, y en relación cuando hay fuga, digamos, este aumento del flujo que genera el equipo puede generar aún más complicaciones desde el punto de vista irritación y congestión, y complicaciones mayores que menos mal son muy poco frecuentes, neumonía aspirativa en relación a un paciente que se comprometió conciencia durante la aplicación de no invasiva, o complicaciones de índole como neumotórax. En general, las complicaciones más comunes son las UPP, sobre todo en el puente nasal y en algunas zonas frontales donde están los cojinetes de apoyo de algunas interfaces. Irritaciones oculares, como les dije, también hay, desde el punto de vista gástrico, algunas complicaciones, sobre todo distensión gástrica. A veces la indicación es que ojalá pues tener una sonda, digamos, ese tipo de pacientes, para poder sacarle el aire de la guatita y que lo pueda tolerar mejor.
intolerancia a la interfase o a los flujos, y como les dije, muy bajo porcentaje los neumotórax y inclusive menos los tapones mucosos. Con respecto a los modos ventilatorios, muy a grosso modo, el CPAP, si bien es cierto, per se no es un modo ventilatorio en sí mismo, pero a fines de clasificación lo vamos a ingresar igual dentro de esto. La verdad es que una presión continua, presión positiva continua, que está fijada, digamos, el clínico la fija, la programa, es una presión fija, digamos, y el volumen que va a lograr movilizar el paciente va a depender del esfuerzo inspiratorio. La verdad es que la presión no va a cambiar, lo que se va a modificar quizá son los flujos, la presión se va a mantener continua en 10 centímetros de agua como sale ahí, y el resto del esfuerzo respiratorio va a ser dado por el paciente. A mayor esfuerzo, como les dije, mayor flujo, pero siempre a la misma presión. Y quizás ese, si ponemos mañoso, puede ser la complicación, la problemática principal del CPAP, ya que es una presión fija que no varía, tiene, digamos, equiparable al PIP, pero digamos, es un concepto que se refiere a la ventilación espontánea. Aumenta la capacidad residual funcional, con eso mismo aumenta la compliance, y eso me genera disminución del trabajo respiratorio, mejora de la oxigenación también, en relación a reclutamiento de unidades alveolares inestables, o mantener el reclutamiento, y eso me genera una mejoría de la relación ventilación-perfusión. Eso sí, la eficiencia del uso CPAP va a depender obviamente, como en todo este equipo, de la generación de flujo adecuado con respecto a la demanda del paciente. A mayor, como les dije, a mayor esfuerzo, el ventilador le va a entregar más flujo, pero va a tener la misma presión programada. Habitualmente, el CPAP está asociado a presión de soporte, para tratar de disminuir aún más el trabajo respiratorio, y eso ya es conocido como BiPAP o presión binivelada. En el fondo, podría eventualmente considerarse inclusive un poco más fisiológica, ya que hay diferencias de presión entre la inspiración y la expiración. Se logra una presión inspiratoria más alta, por lo tanto me veo apoyado, por así decir, con una presión positiva mayor al momento de inspirar. Claramente lo mismo que lo anterior, tiene una presurización fija. En los modelos, digamos, de ventilación liviana hablamos de IPAP y EPAP, y en los modelos de ventilación pesada hablamos de presión soporte más PIP, y ¿qué más? Eso. Y en general tenemos que considerar que el IPAP va desde el nivel 0, digamos, y la presión de soporte va por sobre el nivel del PIP. Por lo tanto, tenemos que tener consideraciones esa diferencia al momento de programar los parámetros con los cuales vamos a soportar a nuestro paciente. Claramente hay diferencias y van de la mano, como decía, con respecto a los soportes diferenciados, por así decir, entre la inspiración y la expiración, que nos da la ventilación binivelada, y eso, digamos, es la ventaja con respecto al trabajo respiratorio, básicamente porque facilita la inspiración. Y eso tiene que ver, básicamente, como dije, porque puede aliviar la fatiga de los músculos respiratorios al disminuir la frecuencia respiratoria. El IPAP, o presión de soporte, presión inspiratoria positiva, puede aumentar el volumen corriente, o aumentarlo, ¿no? Lo va a aumentar. Puede cesar el uso de la musculatura accesoria, el paciente que llega con apremio respiratorio a la unidad, disminuye la sincronía tóraco-abdominal, cambio, digamos, sustancial en el patrón respiratorio en relación al alivio de la fatiga, por así decir. Y el EPAP evita obviamente el colapso expiratorio de estos pacientes, y como dije, mejora la oxigenación y también contrarresta en paciente obstructivo el efecto adverso desde el punto de vista de presión del esfuerzo inspiratorio que tiene que hacer para contrarrestar el nivel de autopip. Modalidades desde el punto de vista de lo invasivo hay muchas, en general la nomenclatura es amplia, va a depender del equipo que uno tenga disponible en la unidad, pero bien a grosso modo y lo más general son estas modalidades: espontáneo tiempo y tiempo. El espontáneo, lógico, en espontáneo clásico y puro, donde uno programa
2 niveles de presión, y el paciente, digamos, es el que inicia y el que realiza la ventilación de forma espontánea, y el ventilador nada más lo soporta. No asegura ningún volumen, el volumen que se va a producir va a ser en relación a las características mecánicas propias del paciente. A su vez, el modo ST, que es un modo espontáneo de tiempo, que si uno hace la equiparación, lo equipara con respecto a la ventilación pesada, podría ser similar a un asistido controlado, aunque a veces uno, en la explicación y cuando lo demuestra se confunde un poco con el ISMD de los modos de ventilación pesada, pero la verdad es que la única diferencia es que va a permitir ventilaciones espontáneas, pero si el paciente durante un tiempo determinado no gatilla ninguna respiración, el ventilador va a otorgar una ventilación controlada. Y si el paciente en relación mantiene, digamos, no la va a gatillar, esa es la diferencia sustancial que tiene con el SMD, que independiente de que el paciente respire a 20 por minuto, el ventilador siempre le va a tirar igual las ventilaciones que están programadas, por lo tanto es más similar a un asistido controlado. Con respecto al modo T o tiempo, si lo hacemos, lo equiparamos a la ventilación pesada, podría ser como una ventilación mandatoria controlada. La verdad es que todos los ciclos son controlados por el ventilador y no deja al paciente hacer ningún tipo de ventilación, ¿no? Esa es más o menos la diferencia entre la ventilación y la controlada, obviamente, como en este caso, es que son 100% hechas por el equipo, mientras que las asistidas son iniciadas, obviamente, por el paciente, pero la asistencia por parte del equipo es con presión positiva, y la expiratoria es, digamos, iniciada y realizada por el mismo paciente. La expiratoria, perdón, la espontánea. Hay otros modos, varios, no es la idea marearlos con respecto a los modos, pero el AVAPS básicamente, a grosso modo, uno programa 2 niveles de presión. En realidad uno piensa que estos ventiladores livianos o trabajan en base a presión. Uno va a buscar en el ventilador y dice, digamos, volumen control inclusive. La verdad es que volumen control como tal no tiene, sino que más bien son como por metas de volumen, y aquí podría ser el símil con AVAPS. Básicamente uno programa un volumen objetivo y 2 niveles de presión, uno mínimo y uno máximo, y el ventilador va a jugar ahí para tratar de llegar al volumen meta que yo tengo. Los ajustes los va haciendo ciclo a ciclo, y la verdad es que lo hace lentito para que el paciente, digamos, no sienta estas diferencias de presión de golpe. Por lo tanto, desde el punto de vista de mecanismos fisiológicos de la ventilación no invasiva con respecto al soporte inspiratorio, va a disminuir obviamente la carga de la musculatura inspiratoria, y eso me contribuye a disminuir claramente el trabajo respiratorio. Y es por eso, digamos, el uso, digamos, y la ventaja que tiene, por ejemplo, en los pacientes con falla respiratoria aguda y hipercápnica, este mismo aumento de la presión inspiratoria genera un aumento del volumen corriente, por ende un aumento del volumen minuto y barrido CO2 más rápido. Con respecto a los beneficios del PIB, por así decir, aumenta la capacidad respiratoria funcional, aumenta el reclutamiento, eso claramente mejora la compliance y la oxigenación al revertir un poco el champ, y eso es, digamos, porque uno se beneficia, o el paciente se beneficia tanto de la presión positiva al final de la expiración. Desde el punto de vista cardiovascular, bien a grosso modo, disminuye el retorno venoso, por lo tanto la precarga y la poscarga también, y también eso va a generar una disminución del gasto cardíaco, y desde el punto de vista de los pacientes obstructivos contrarresta el nivel de PIB intrínseco o auto-PIB, y eso también genera una disminución del esfuerzo inspiratorio del paciente. Por ende, esos son los beneficios desde el punto de vista fisiológico. ¿Cómo monitorizamos la no invasiva? ¿En qué cosas me tengo que fijar? En varias cosas, y de hecho aquí creo que es el punto clave de esto. Básicamente hay que ponderar la condición previa al inicio de lo invasivo. Cuando uno va a evaluar al paciente, el paciente quizás está premiado, uno lo va a ver. La idea es poder tener una idea de cuál va a ser o si se va a beneficiar, digamos, del soporte ventilatorio, y una vez que lo podamos evaluar, poder establecer
en lo personal como kinesiólogo o en relación a la conversación clínica con el resto del equipo, meta y objetivo, y definir nuevas conductas que se pueden presentar en relación al escenario clínico que vamos viviendo. También, una vez que ya tengo claro que voy a apoyar a un paciente con no invasivo, voy a la unidad y veo qué equipo tengo disponible, veo qué equipo, digamos, de ventilación, qué tipo de interfase tengo disponible, si están obviamente disponibles, los corrugados, etcétera. Básicamente porque algunas veces hay pacientes que están bien límite con respecto a la falla respiratoria que presenta, y en general no va a dar lo mismo qué equipo tengo para poder ofrecerle, si tengo un equipo de ventilación pesada para usar como no invasivo, o si tengo un ventilador de gama media-baja, tipo HomeCare, versus un ventilador que tiene mejor performance como un Carina o un B60. Si me voy a jugar y darle la chance solamente, por ejemplo, al no invasivo y quiero que tenga éxito porque no tengo otra alternativa, por así decir, claramente voy a tratar de privilegiar y usar un equipo que sea más de una performance superior. Después de eso, optimizar el modo ventilatorio, buscar los ajustes, los soportes, revisar el tema de fuga, y claramente determinar el éxito o condicionantes que me van a llevar hacia el éxito, o también tener claro, digamos, qué factores me pueden me pueden, digamos, conducir al fracaso de la ventilación. Por lo tanto, el monitoreo básico, obviamente, lo ventajoso de estar en unidades que tengan monitoreo es que lo podemos hacer de forma continua. Frecuencia respiratoria, obviamente, saturación, la presencia de fugas intencionales, frecuencia cardíaca y trazado electrocardiográfico, estado del sensorio, evaluación más netamente kinésica, uso de musculatura accesoria o patrón respiratorio, lo que podemos extrapolar del mismo equipo, el volumen tidal expirado, control gasométrico y control radiográfico, sobre todo para ver la evolución del manejo de los pacientes. También existen varios scores, me quiero quedar con este, publicado en 2017, el ACOR Score, que es, digamos, un score predictivo, digamos, para más o menos orientarnos hacia qué paciente con falla respiratoria aguda hipoxémica pudiese fallar al no invasivo. Estuve más de 400 pacientes, si no me equivoco. Consideraron varias variables que ya mencioné anteriormente y que, claro, todos sabemos que es que utilizamos para el monitoreo de nuestros pacientes, pero la diferencia es que acá le dio un puntaje, digamos, y lo dividió por categoría en relación a ciertos rangos, y para eso le dio un puntaje, y la sumatoria de ese puntaje es la que nos va a dar, digamos, el valor predictivo de qué tan probable es que el paciente falle. Por lo tanto, el punto de corte es 5, mayor de 5, digamos, uno lo hace ojalá previo o cuando inicia la ventilación y luego de una hora. Si, por ejemplo, iniciamos con 8 y el valor no baja y se mantiene, después de una hora de ventilación, claramente hay un porcentaje de fallo importante que supera el 80%. Si esto disminuye o se mantiene ahí, claramente puede ser un marcador de que vamos bien orientados a la terapia y que probablemente nos va a ir bien. Sí, la idea es poder, obviamente, registrar todo esto dentro de la evaluación clínica, de parámetros objetivos, dejarlo registrado y comparar pre y post. Por lo tanto, el éxito de la monitorización, el éxito de la no invasiva también, como hablamos de monitorización clínica, altas variables desde el punto de vista de frecuencia cardíaca, pH, estado de conciencia, etcétera. También es importante el poder valorar como kinesiólogo, en general el resto del equipo también, la disminución del trabajo respiratorio, evaluar, digamos, cómo se está comportando el patrón respiratorio, si hay activación de musculatura accesoria tipo esternocleidomastoideo, si hay tiraje supraclavicular, si hay activación de la musculatura abdominal, etcétera. Si la no invasiva genera o no genera una disminución de la disnea para el paciente, si es tolerable y si es sincrónica, digamos, y amable, por así decir, con el paciente. Y el éxito, digamos, de la no invasiva, desde el punto de vista gasométrico, yo lo dejé intencionalmente como un segundo plano. Yo, en lo personal, prefiero ponderar, más que mirar los exámenes y esperar que esté mejor el intercambio. Claramente uno se queda más tranquilo con las mejoras a través, digamos, de la mecánica del paciente, mecánica respiratoria y del trabajo respiratorio. Pero igual, obviamente, es muy importante considerar la oxigenación a través de la PAFI o considerar el pH y la remoción de CO2, sobre todo en pacientes hipercámnicos.
Por ejemplo, aquí un paciente, como les dije, la idea es siempre antes de intervención y post-intervención, independiente de los tiempos que como equipo ustedes se planteen, generalmente la idea es el poder compararlo. Por ejemplo, aquí, ¿por qué decimos que es exitosa? Básicamente porque, desde el punto de vista hemodinámico, claramente hay una diferencia entre pre y post con respecto a la frecuencia cardíaca y con respecto a la frecuencia respiratoria como indicador del trabajo respiratorio. Y desde el punto de vista, y esto mismo se acompaña de una respuesta gasométrica, claramente hay una respuesta, una mejor intercambio gaseoso, un aumento mayor al 10% de la PAFI, y en un paciente de época en que nos basamos básicamente en la mejora del pH, como dije, y en la remoción de CO2, que es mayor al 10%, exitoso en la regulación del nivel de acidosis respiratoria, también sin obviamente haber mucho cambio en respecto a la PO2, pero sí obviamente hay una mejora del CO2 y el paciente empezó a despertar. Aquí llegó carbonarcótico, el paciente no ventilaba y con no invasivo anduvo mejor. Por lo tanto, para evitar el fracaso, ¿qué tenemos que tener bien en consideración? Digamos, como herramienta, digamos, valorar o tratar de evitar fracaso tras otro. Dijimos que habían varios scores predictivos, pero también hay ciertas cosas que son de manejo general, por así decir, que nos ayudan a barajar, digamos, o a poder pensar qué paciente eventualmente pues, se podría complicar. Como vimos en el score anterior, obviamente el nivel de pH tiene mucho que ver, no lo baraja el score anterior, pero las asincronías y la fuga sabemos que en general van a ser predictores de falla básicamente porque van a hacer que el paciente no se adapte y no tolere la ventilación y claramente no se pueda perpetuar en el tiempo. El exceso de secreciones se ha mencionado en varios estudios. La verdad es que en casos muy extremos quizás no se pudiera manejar, pero yo creo que en la mayoría de los casos, con una buena quimio respiratoria, antes y durante, digamos, durante los periodos de ventana no invasivo también, es un factor que se puede manejar. Podría ser como una contraindicación relativa, por eso. Con respecto a la intolerancia del paciente, aquí hay un rol importante de equipo, que hay que conversarlo con los residentes, con la enfermera en relación a que se puede hacer manejo farmacológico. Hay algunas guías que recomiendan el uso de dexmedetomidina, el uso de morfina inclusive en pacientes COVID, lo vamos a ver después también. Entonces, hay alguna alternativa desde el punto de vista farmacológico que me permiten relajar un poco al paciente, no tanto como para comprometerlo, obviamente, por eso tiene que ser ahí el setting muy fino, pero para que el paciente esté más confortable. Obviamente, si el paciente durante la intervención se comprometió con ciencia, obvio que es un factor predictivo de falla, pero lo más importante a mi entender es que si no hay una mejoría de la mecánica o de la respuesta adrenérgica del paciente luego de los primeros 30 o 60 minutos de BNI, ese paciente no va a andar y claramente tendríamos que escalar a otro tipo de medida, llámese intubación endotraqueal. El fracaso entonces vendría dado por una no mejoría, digamos, del intercambio gaseoso o una mejoría muy, muy pobre, o una nula respuesta, digamos, desde el punto de vista de barrido CO2 en un paciente crónico, sí, con un paciente crónico, también es un indicador de fracaso. Por tanto, considerando esto ya en términos generales, ahora, ¿qué tenemos con respecto al manejo de ventilatorio no invasivo en pandemia? La verdad es que fenotipos más, fenotipos menos, uno escucha por ahí neumonía viral atípica, neumonía intersticial, fenotipo L, fenotipo H. La verdad es que, así bien a grosso modo en forma de síntesis, la presentación clínica típica de este tipo de pacientes es una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. No es más que eso. Y o sea, teniendo en consideración esa definición, tenemos que ver cuál es el rol del no invasivo en este tipo de falla, llámese distrés respiratorio, por ejemplo. Y este estudio del 2017 de Lancet, hay varios estudios anteriores que sepultan un poco, a mi entender, el rol del no invasivo en falla respiratoria aguda hipoxémica en distrés, sobre todo moderado y severo, que es como donde se hila más fino y claramente puede ser que sea contraproducente. Pero la verdad es que
a pesar de que no se promovió mucho el uso en distrés, la verdad es que sí, este estudio, si no me equivoco, son casi 3.000 pacientes, alrededor del 16% de los pacientes usó no invasivo, se usa en no invasivo, digamos, en ira hipoxémica, un uso podríamos denominar como frecuente. Hay alta tasa de fracaso asociado a la gravedad, esto es lógico, lo sabemos, en realidad en distrés leve, cercano al 20% de fracaso, y a medida que va habiendo más compromiso de intercambio, en distrés moderado en 42% y en distrés grave van 47%. Y cuando estos pacientes fracasan, sobre todo en distrés grave, hay alta mortalidad asociada al fracaso, cercano al 46%, versus los pacientes que andan bien, que la mortalidad es un 16%. Aquí hay muchos factores que ensucian un poco o generan discrepancias, más bien dicho, pero por lo menos sabemos que a través de este estudio, digamos, en Europa y en varias partes del mundo, sí se usa, a pesar de que no está recomendado la ventilación invasiva en falla respiratoria hipoxémica. Obviamente, considerando ciertos valores de distrés, y probablemente el grupo más beneficiado sea entre moderado y leve. El tema con la ventilación no invasiva tiene que ver con los soportes que utilizamos. En realidad, este estudio del año 2005 compara, digamos, volumen, o sea, desde el punto de vista de respuesta, o sea, perdón, de insuficiencia respiratoria hipoxémica, nivel de PAFI, el BT y el producto de presión tiempo del esófago como medida del trabajo respiratorio. En general, y como todos sabemos, y es obvio, con un CPAP de 10, como los mecanismos fisiológicos que ya vimos, hay una mejora del intercambio gaseoso. Si a este nivel de PIB le aumentamos, le generamos presión de soporte y presión inspiratoria, este cambio se mantiene, inclusive puede crecer un poco más, y si disminuimos el nivel de PIB, independiente que hayamos aumentado el nivel de presión de soporte, la oxigenación cae. Ya sabemos por qué, está claro, la presión positiva va a generar mejora de la oxigenación. El punto importante a mi entender acá, con respecto al BT, no hay mayor variación del BT en CPAP. Sí, obviamente se incrementa a medida que vamos aumentando la presión de soporte, y tiene que ver, por ejemplo, acá, tomando en consideración con una presión de soporte de 15 y un PIB de 5, el BT aumenta de forma importante, y quizás ese sea el punto más problemático a considerar del uso de no invasivo en pacientes con distrés, digamos, leve, o sea, moderado a grave. En general, no tenemos control de los volúmenes corrientes que estamos otorgando. En general, podemos estar entregando volúmenes que pueden ser injuriosos. Por lo tanto, yo creo que por ahí puede ser que tenga, digamos, la fundamentación principal. Ahora, desde el punto de vista de trabajo respiratorio, con respecto al CPAP, hay una mejoría, digamos, una disminución del trabajo respiratorio que es muy pobre, pero sí obviamente se ve beneficiado al momento de apoyar, digamos, con presión de soporte, y disminuye claramente el trabajo respiratorio. Como dije anteriormente, en la proporción de pacientes que maneja volúmenes protectores entre 6 y 8 ml kilo en distrés moderado a severo es alrededor del 20%. Es muy poco, y más del 50% de esos pacientes va a generar volúmenes que son injuriosos, y probablemente ese sea la causa, digamos, de que la no invasiva no esté tan indicada en distrés de moderado a grave, porque estamos generando, digamos, mayor daño autoinducido, por así decir, PECILI, y en general asociado a estas presiones inspiratorias que generan volúmenes que son injuriosos. Pero aquí hay varias opiniones. Esta editorial de grupo de autores que tienen una amplia gama de publicaciones en el área de no invasivo. ¿Es posible o no es posible? La verdad es que las reflexiones que comentan, a grosso modo, en resumen, ellos plantean que sí, a pesar de toda la evidencia, es factible, es viable en pacientes obviamente bien seleccionados, y ojalá que en centros que tengan vasta experiencia, que el fracaso, digamos, ya no está tan relacionado con una mortalidad en la práctica diaria, sino que más bien la mortalidad está asociada con el retraso de la intubación, no directamente con que el paciente haya fracasado en no invasivo, sino con el tiempo que me demoro entre reconocer que el paciente falló y en intubarlo. Se puede esperar una tasa de éxito de más del 50% en pacientes con distrés, con una mejoría rápida de la
de la oxigenación. El paciente que es respondedor a la hora de no invasivo, probablemente tenga un 50% de éxito. O sea, perdón, sí, está bien. Y hay varios factores que considerar, digamos, en la discrepancia de los resultados que existen en la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica con respecto a los estudios que están disponibles. La verdad es que no hay cómo ponerse de acuerdo, básicamente porque hay muchas comorbilidades presentes. Con respecto a los estudios son variados con respecto a cuándo se usó, la severidad de la falla respiratoria, con respecto a la gravedad del paciente, de los tipos de ventiladores que se ocuparon, si era ventilador no invasivo, ventilador pesado, el nivel de PIP que se setearon, qué interfase se usó. Estandarizar todo eso claramente es muy difícil, y esta heterogeneidad de diferentes pacientes ha generado que se ensucie un poco el rol del no invasivo, y ya en el futuro vamos a ir viendo realmente cuál es el rol. Claro, quizás después de esta pandemia tendremos algunos otros datos para poder ponderar. A mi entender, importante del rol no invasivo actual también es en la prevención de la falla post-extubación. O sea, sobre todo considerando que nuestros pacientes COVID tienen digamos, como promedio de días de ventilación entre 8 y 14, inclusive más. Seguro que lo conversamos diariamente con los colegas en el país, inclusive sacan pacientes con 15, 18 días de ventilación no invasiva. Claramente, dada la prolongación de los días ventilados, más el uso durante estos días de sedación, de bloqueo muscular, claramente predispone a tener un paciente que va a tener mayor debilidad, menor fuelle, que va a tener, obviamente, que está estado limitado en su movilidad, y en general son todos esos factores que, si bien es cierto no están muy mencionados en la bibliografía, nosotros sabemos que sí pueden provocar la falla. Sí, la bibliografía es condescendiente en que sí hay algunos factores de riesgo que hacen, digamos, que hacen fallar a nuestros pacientes. En este estudio del 2005, un estudio randomizado controlado, se usó, digamos, ventilación no invasiva post-extubación versus cuidado estándar, que era cuidado de enfermería y más bien oxigenoterapia. Y la verdad es que bastante positivo cuando se aplicó no invasivo post-extubación en estos pacientes que son pacientes de riesgo, tuvo beneficios importantes en términos de mortalidad. ¿Y qué pacientes eran los que ellos describen como, o los que varios autores describen como pacientes que son, que tienen mayor riesgo de fallar? Obviamente pacientes con falla hipercárnica, pacientes con falla cardíaca congestiva, que tengan tos débil. Ahí podríamos hacer el equiparable a la debilidad, digamos, del paciente, o que tenga secreciones bronquiales excesivas, que haya fallado prueba de ventilación espontánea, que tenga más de una comorbilidad, o que tenga obstrucción de la vía aérea superior, por ejemplo, vestidor. Paciente adulto mayor, más de 65 años, que la causa de la intubación haya sido una falla cardíaca, o que el día de que se decide extubar tenga un score mayor, Apache score mayor a 12. Esos son como los de este estudio, pero en general, aparte de todo esto, nosotros podemos considerar en la práctica clínica varios factores más que ponen en riesgo al paciente, como les dije anteriormente, la prolongación de los días de ventilación mecánica, la obesidad también es un factor importante, en IMC mayor a 35 sabemos que son pacientes que pueden fallar, y en relación a la obesidad, el grupo del colega Javier Sala en el sur tiene un protocolo que ya usan hace bastante tiempo, de salida rápida de ventilación invasiva, no invasiva al paciente obeso, y ya han tenido un éxito importante. Por lo tanto, hay ciertos factores que nosotros sabemos que van a digamos, confabular para poder fallar a un paciente, y que los cuales, con la ventilación no invasiva, quizás podamos sacarlos de esto. Sobre todo ese tipo de paciente, una abuelita con poquito fuelle y varios días de ventilación, probablemente se beneficia del ventilador no invasivo. Por lo tanto, podemos tenerlo en tres escenarios. Para facilitar el winning, sabemos, lo dije anteriormente, en pacientes de riesgo, sobre todo en pacientes hepóticos, para prevenir la falla de extubación, claramente en pacientes con alto riesgo tiene beneficio, pero eso no implica que se use transversalmente en todos los pacientes de extubo le coloca un invasivo, en general no se beneficia. Y el tratamiento de la falla establecida post-extubación, la verdad es que solamente hay un grupo que se beneficia, los pacientes de EPOC, pero la verdad es que no está muy respaldado el uso de no invasivo como
la prevención de la falla post-extubación. Si lo va a usar, meta establecida, digamos, y jamás retardar la intubación. Esto es más de lo mismo. Ahora, en COVID, ahí está la recomendación de la sociedad. La verdad es que a modo personal la idea es tratar de integrar el CPAP, digamos, al mismo nivel de la cámara nasal de alto flujo, sobre todo en pacientes que tengan estas características, que no tengan gran disnea, que no tengan gran trabajo respiratorio, y controlarlo, digamos, de forma bien aguda y ver la respuesta. Yo creo que puede tener un rol importante, claramente, y así lo recomiendan por lo menos la sociedad italiana, han hecho recomendaciones importantes, pero también ellos mismos, los italianos, han hecho, digamos, consideraciones de seguridad, básicamente porque él tiene algunas probables, digamos, en este estudio del 2007, probables factores de riesgo en el no invasivo. Se ha visto que esto la modificación de los ventiladores no invasivos, en general, con uso uso de puertos de fuga, digamos, uso de filtro, codo azul, etcétera, en general no va a generar mayor dispersión de gotas, estas son gotitas, digamos, y si que hay dispersión van a ser de mayor tamaño, no generan peligro, a diferencia, por ejemplo, de las nebulizaciones que sí generan gotitas pequeñas, que son las que quedan en suspensión y las que pueden generar mayor peligro de contagio. Por lo tanto, un VRI modificado claramente no tiene mayor riesgo. Lo mismo se vio acá con respecto a la pandemia a la epidemia del SARS, también pues no hay reportes de trabajadores de la salud que han estado contagiados, y básicamente porque ¿qué es lo que utilizaron? Modificaciones de la ventilación no invasiva, como les dije anteriormente, uso de filtro, y de fugas intencionales, y obviamente correcto y estricto uso de la EPP, que ya es bastante conocido por todos nosotros. O sea, si lo hacemos bien, no tendría por qué tener mayor riesgo. Esta guía italiana lo plantea como alto riesgo de gotita y aerosolización, digamos, la misma nebulización, las técnicas kinésicas de clínex mucociliar, hay que tener ojo, ver caso a caso cuándo la vamos a hacer, y si la vamos a hacer, hay que hacer la mega archi protegido, no invasivo, sobre todo cuando tienen fuga en la máscara, y los otros procedimientos que ya sabemos que son peligrosos. Con respecto a la dispersión, tenemos claro que hay cierta dispersión que puede llegar hasta 1 metro, pero básicamente cuando usamos el condensador de alto flujo, usar mascarilla encima, con la máscara de interfase no invasivo lo mismo, y va a tener en relación con el nivel de IPAP, perdón. Por lo tanto, hay que tratar de usar niveles de IPAP no tan bajos, y sobre todo tratar de evitar la fuga perimáscara, y si el paciente lo tolera, quizás utilizar una máscara quirúrgica y por sobre de ella la máscara de interfase no invasiva. Codos azules, digamos, con los que estamos usando, y si no tiene, hay algunas aplicaciones más en Chile, con nuestros tubos de PVC, unos colegas en el chat de kinesiólogos de Chile, algunas modificaciones con codos 3D. Esto archiconocido, obviamente, poner filtro antes del portal expiratorio, ya sea EPA o HMF, de lo mismo el que tenga. En general, por costo uno preferiría EPA, ya que la verdad es que humidificación con HMF es muy pobre, no invasivo. Se colocaría de esta forma, con válvula expiratoria activa o con puertos pasivos. Lo mismo acá, si utiliza un circuito de 2 ramas, tratar de usarlo, digamos, proximal a la máscara del paciente, y en la rama expiratoria poner el filtro viral bacteriano. Lo mismo acá, es obvio, más que nada, tratar de que todo el aire que salga exhalado haya pasado por algún tipo de filtro. Lo mismo acá, con puerto expiratorio pasivo. Ahora, si va a usar, como les dije anteriormente, el HMF o el viral bacteriano, da lo mismo en la posición que lo utilice. Sí hay que tener en consideración de que puede aumentar la resistencia, digamos, los HMF. Probablemente sea mejor usar un viral bacteriano nada más, la ramificación es muy poca. Con respecto a la conexión y desconexión, obviamente full equipado con EPP, tratar de chequear todas las conexiones, ojalá de iniciarlo y instalarlo en el ventilador apagado o en stand-by. Idealmente acompañarse con alguien para hacerlo más coordinado y más seguro, y una vez que yo le saco lo invasivo, poner mascarilla quirúrgica. Más de lo mismo. Con respecto a la oxigenoterapia, hay que preferir equipos que tengan mezclador de oxígeno, y si no se tiene, hay que tratar de pasar el oxígeno de manera proximal a la máscara. Digamos, claramente no tenemos periodo exacta, va a variar independiente de las condiciones, pero es lo más seguro ponerla proximal al paciente. Aerosolterapia lo mismo, bien proximal al paciente,
ojalá con este tipo de espaciadores que nos generan gran espacio muerto instrumental. Nebulización, tratar de evitarlas, pero si la va a hacer, ojalá con este nebulizador tipo malla, porque los tipos jet sabemos que generan gotas peligrosas. Por lo tanto, consideraciones finales, sí es factible el uso en no invasivo en COVID, claramente, pero con las precauciones de cuidado que tenemos. No reemplaza la ventilación convencional, obviamente la ventilación no invasiva es operador dependiente, hay que adecuada selección del paciente, interfaces y equipo, monitoreo estrecho y vigilancia al lado de la cama del paciente, que ponderar rápidamente los predictores de falla, establecer metas y tiempo, ver si vamos a usar CPAP o BiPAP, en referencia a la necesidad del paciente, EPP full y consideraciones de seguridad. Yo creo que ponerlo y equipararlo al mismo nivel, es opinión personal, de la cámara nasal de alto flujo, yo creo que podría beneficiarse también los pacientes, por ejemplo, CPAP y Prono, ¿por qué no? Y consolidación del WIN, yo creo que es mega H recomendado. ¿Tienen alguna duda? Hospital Digital 24/7, colegas kinesiólogos, enfermeros y médicos que están ahí esperando por responder sus preguntas. Y eso, muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Muy buena presentación. Te agradecemos. Gracias por prender la cámara. Gonzalo, llegaron también algunas preguntas. ¿Ok? Preguntas que van desde algo más sencillo a algo más o menos, así que no hay problema. Mira, ¿puedes dar un ejemplo de cómo elegir el modo ventilatorio en la ventilación mecánica no invasiva? En general, cómo elegir el modo ventilatorio va a depender obviamente del paciente que vamos a tener. El modo ventilatorio, la recomendación es la misma siempre, en general tratar de partir con un modo ventilatorio espontáneo, con presiones de soporte o presiones positivas o CPAP bajo, porque si partimos con presiones altas, en general el paciente lo tolera o no lo tolera, puede fracasar, digamos, por intolerancia. Y modalidades, a mi entender, espontáneas puras, para tratar de buscar la sincronía con el ventilador, que también es clave, digamos, para poder mantener y propiciar la ventilación. Por cuanto a modalidades espontáneas, soportes bajos en un principio, como la clave para poder partir, y paulatinamente subiendo los niveles de soporte en relación a la necesidad del paciente. Perfecto. Gonzalo, en ventilación mecánica no invasiva, ¿existen tablas de relación recomendadas entre EPAP FIO2? ¿O se pueden ocupar algunas similares a PIP FIO2 de la ventilación mecánica invasiva? La verdad es que tablas, probablemente tal, no desconozco. La verdad es que la entrega de FIO2 es bien variable en equipos que no tengan blender interno. Va en relación a la entrega, digamos, por el flujómetro o el lugar donde yo vaya a instalar la entrada del puerto oxígeno, por así decir, varía con respecto a los flujos, o sea, de establecer tablas de FIO2 yo creo que es muy complejo. Sí. Es verdad, pero no existen hasta el momento. No. ¿Ya? ¿Se puede implementar pronovigil en la ventilación mecánica no invasiva? ¿Hay algún estudio o solo en la CAF? Estudio, yo por lo menos no he visto de pronovigil con CPAP. Yo sé que los grupos italianos y españoles usaron bastante CPAP. Yo creo que, en vista considerando que quizá la gama de alto flujo no está tan masificada aún en todo el país, por lo menos en algunos centros en los cuales no tenemos gran número de este tipo de implementos, yo creo que se podría dar una chance al pronovigil con CPAP. Eso sí, habría que buscar una interfaz que sea lo más cómoda para el paciente. Estudios no he visto, pero yo creo que desde el punto de vista fisiológico tiene harto fundamento el poder tratar de implementarlo, obviamente con todas las medidas de seguridad necesarias. Así es. Yo creo que también es fundamental evaluar el uso de musculatura accesoria también para ver respuesta, esternocleidomastoideo, músculos también asociados a la respiración para ir evaluando cómo va la respuesta, ¿no? Sí, como lo mencionamos en la presentación. Sí, ya que no se puede perder, lo mismo que en la CAF. Otra pregunta, ¿por qué la ventilación mecánica no invasiva sería beneficiosa para el paciente con cardiopatías o con una EPOC o un EPOC? Con EPOC está archiprobado en relación a que nos va a permitir, digamos, contrarrestar, como dije anteriormente,
el PIB intrínseco, el tratamiento dinámico que tiene, digamos, fisiopatológicamente hablando de los pacientes hepáticos. Cuando están en reagudización, claramente el poder setear una presión inspiratoria de apoyo me va a permitir el evitar la fatiga, descargar la musculatura respiratoria, todo considerando que la fisiopatología del EPO es una fibra muscular que es bien fatigable en realidad, entonces tengo una respuesta a este tipo de parámetros. Y desde el punto de vista cardiogénico, en el EPA también, o sea, como mencionamos en la presentación, bien a grosso modo, desde el punto de vista cardiovascular, la presión positiva al incrementar la presión intratorácica genera, digamos, en estos corazones que son insuficientes, una posición de ventaja, digamos, en mejorar la performance cardiovascular. O sea, tiene el efecto que es claro. Así es, interacciones cardiopulmonares. Un tema interesante. Un tema Gonzalo, también. ¿Ah? Da por una charla completa. Así es. Gonzalo, ¿en cuánto tiempo deberíamos evaluar, cierto, si es que la ventilación mecánica no invasiva es efectiva o no para no retrasar la intubación en caso de falla? Es súper importante destacarlo de nuevo. En general, las metas, antes la bibliografía decía hasta 2 horas y evaluar, la verdad es que cada día está siendo más estrecho ese margen, ahora se manejan márgenes entre media hora y 1 hora. Como lo dije en la evidencia, en el score de ACOR Score, hasta 1 hora. Si en 1 hora no vemos respuesta clara desde el punto de vista de mecánica pulmonar, de trabajo respiratorio y de gasometría arterial, claramente el paciente no va para ninguna parte y la idea es no retardar la intubación. Perfecto. Y en base a eso, en relación a la ventilación, ¿con qué pH más o menos recomendarías tú evaluar si el paciente definitivamente no lo conecta a la ventilación mecánica no invasiva, sino invasiva? El pH va a depender digamos, si un paciente que es crónico o no. Si no es crónico, yo creo que 7,25 podría ser un buen punto de corte. Si un paciente hepático, probablemente tolere niveles de pH un poco más bajos y puede ir bien igual. Si yo pondría ahí 7,25 como punto de corte, me parece pH adecuado para un paciente que no es crónico. Perfecto. Voy a leer otra pregunta que nos llegó. Dice, en mi servicio de urgencia se arman y utilizan ventiladores de transporte de monorama. El uso de filtro, ¿dónde sería recomendado utilizar? Se agradece la orientación. En circuitos monorama lo mostramos en la imagen. Sí, va a depender, digamos, de dónde tenga el puerto de fuga el ventilador. Hay algunos que tienen una válvula de fuga ahí. La idea es que siempre dije, como dije, es que esté lo más, el filtro, si va a usar 1 o 2, y eso ya dependiendo de cada uno, pero la idea es darle lo más proximal a la máscara del paciente, antes del puerto exhalatorio, y si queremos un circuito monorama. He visto también que a veces le ponen a la salida propia del ventilador, pero la verdad es que si es exhalación al ambiente, probablemente la utilización de un filtro viral bacteriano o HMF, en donde quiera, tiene que estar lo más proximal al paciente y antes del puerto exhalatorio, de todas maneras. Perfecto. Gonza, solo para ir terminando, hacer alguna pequeña conclusión. A ver, aquí me llega otra pregunta. ¿Se recomienda o no el uso de aerosol terapia en pacientes con COVID-19? Me imagino que relacionado con la ventilación mecánica no invasiva, porque no lo determina. Lo toqué muy rápido, en realidad me está pidiendo un poco el tiempo. En relación a la ventilación invasiva, la verdad es que la recomendación, y sobre todo en pacientes COVID, la recomendación es no usar nebulización. Si va a hacer nebulización, usar de estos tipos Maya, pero que no están muy masificados, por lo menos yo en mi centro, más que demo no tengo. Pero la sugerencia es usar IDM para, digamos, aerosolterapia, que aparentemente son más seguros y podrían no generar aerosolización, pero sí gotita en el fondo. Pero la verdad es que, por lo menos lo que me ha tocado ver a mí, en los pacientes que hemos tenido COVID durante este periodo, la verdad es que no es imprescindible el uso de aerosolterapia. Yo creo que podría
perfectamente, obviamente evaluándolo caso a caso, el poder postergarse en pro de la seguridad del equipo. Habría que ponderarlo. Pero si lo va a usar, tiene que ser un IDM, ojalá anexado, digamos, antes del puerto exhalatorio, obviamente, y ojalá que no sea muy grande y no es de estos tipos acordeón, en general mucho espacio muerto. En general tiene que ser estos tipos Hudson, chiquititos, que son 6 centímetros y algo menor de espacio muerto tiene. ¿Eso lo recomendarías con filtro o sin filtro, administrar los PAF? No, lo recomendaría bien proximal a la máscara del paciente, anterior al filtro. Claramente si lo ponemos después del filtro, va a quedar todo impactado en el filtro y no va a llegar nada a la vía aérea. Perfecto. Eso. Vamos haciendo un resumen. ¿Qué recomiendas desde el punto de vista clínico cuándo ocupar la BNI? ¿Qué fijarnos clínicamente para decir, este paciente responde, este paciente no responde? ¿Y en qué fijarnos para finalmente escalar en terapia y este paciente intubarlo? Yo sé que lo tocaste, pero a modo de repaso, ¿qué te gustaría dejar un poco más desde el punto de vista más clínico? Desde el punto de vista clínico, claramente la clave va a partir por la selección del paciente, tener una idea, como dije, de la evaluación inicial, evaluar el grado de disnea, el grado de compromiso de intercambio, la saturación del paciente, el patrón respiratorio y la frecuencia respiratoria, obviamente es importante. Una vez evaluado eso y haciendo una primera prueba de no invasivo, evaluar ahí pegado al lado del paciente la respuesta, en una primera etapa, la respuesta adrenérgica, es clave. Si el paciente disminuye la frecuencia cardíaca, eso es un muy buen indicador de que la terapia está siendo efectiva. Y en un segundo plano, pero no menos importante, evaluar sí o sí, a mi entender, como dije, inclusive más que esperar los gases y evaluar el intercambio gaseoso a través de los gases, fijarnos bien en la mecánica respiratoria. Nosotros, en general, los kinesiólogos tenemos bien claro eso y estamos bien capacitados para poder determinar, digamos, patrones o signos que nos orienten hacia al signo de aumento del trabajo respiratorio. En general, irse más por el lado de que esos signos clínicos de aumento del trabajo respiratorio van en regresión, digamos, en acorde con la instalación de la no invasiva, probablemente dentro de los parámetros clínicos más importantes y más relevantes que tenemos que considerar. Y lo otro es claramente es importante tener registro de los parámetros objetivos. En general, van y te preguntan, oye, ¿el paciente va mejor? Sí, va mejor, pero uno no anotó, quizás darse un poco de tiempo para evaluar el pre, el durante y el post, y evaluar bien y estar con argumentos para defendernos, digamos, de por qué nosotros creemos que va a ser útil. Ahora, desde el punto de vista del fracaso, claramente, como dije, tiempos acotados, si la respuesta de energía del paciente no disminuye, si el trabajo respiratorio inclusive se ve aumentado, el paciente está con disconfort, diaforético, saturando, claramente la salida es no retardar la intubación e inclusive ir ahí y donde el residente insistir, digamos, para que lo haga de forma rápida y no se postergue. No sé si con eso respondo a la pregunta. Sí, es verdad. Gracias, Gonzalo. De En nada. nombre de Hospital Digital y Sochimi, queremos agradecer también que estén con nosotros en estas presentaciones. Recuerden que esta presentación va a ser subida a la página de Sochimi, www.sociedad-intensiva.cl. Ahí hay varias presentaciones y también hay recomendaciones del uso de filtros, hay recomendaciones del uso de la ventilación mecánica no invasiva por si quieren obtener más información en pacientes de COVID, así que los invito a revisar nuestra página. ¿Ya? Agradecemos la presentación de Gonzalo, agradecemos que estén con nosotros y lo esperamos para la próxima presentación. Hasta luego a todos, fuerza. Chao.